se hace cargo de los controles a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Cami? ¿No me estás bien? ¿Sí? ¿Estamos llenos de ánimo? Sí, no había saludado, es que estaba recién el Pancho. Y ahora está Manuel siempre, ¿no? Sí, ya se fue. Pancho dice adiós, aquí se acabó. Manuel Silva en las imágenes, nuestra Tania fantástica en la producción. Influencer, tallerista, escritora, ha recibido menciones honrosas en los premios Roberto Bolaño y Óscar Castro Zúñiga. Además ha publicado sus relatos en la revista Temporales de la Universidad de Nueva York y la revista Imagi de ficción especulativa. Este año fue destacado como uno de los 100 jóvenes líderes del país por el Mercurio. Actualmente es becario del Fondo Nacional de Artes y Culturas, me imagino para escribir un libro. Claro, en cuento, de hecho. En cuento, se viene eso. Y tengo acá su primera publicación, Hambre, que es un relato. La publicación es muy bella, hay que decir que Imaginistas, cada libro que saca pocos libros, pero cada libro que saca es una belleza, trabaja con mucho cuidado el tema del diseño. Cada uno de los libros que yo he visto están todos ilustrados, hay muchísimo trabajo de parte de Imaginistas, así que si ven por ahí un libro de ellos, vayan. Y además es siempre ficción especulativa, jugando con los géneros. Celsoy, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Antonella? Muy emocionado de estar aquí en la radio, qué entrete. Bueno, nos conocíamos por redes sociales. Así es. Con nuestro invitado, que es Celsoy con X. En redes sociales, si ustedes lo quieren seguir. Y claro, a mí me llamó la atención también su perfil, me lo recomendó otra gente también, que sigue también perfiles que recomiendan libros. Y ahí me encontré con su perfil y con este libro también, Hambre, que amablemente me hizo llegar Imaginista, que es un relato cortito que mezcla, ¿cierto?, lo que diríamos una escena de un chico en una fiesta, es el cumpleaños de su roommate, del chico con el que vive, que no es su pareja, es un chico con el que vive, y él está muy atento ahí a la llegada de un chico que le gusta. Y eso es. Y mientras eso, coquetea con otro, pasan ahí un par de cositas, pero finalmente cuando llega el chico que le gusta, así como todo se ilumina, ¿no? Y también se va a la punta del cerro al mismo tiempo. Y hay un elemento vampírico en el cuento, en el relato, que a mí me parece que es muy interesante, y preguntarte por esa tradición, ¿no?, entre la erótica y el vampirismo, que es algo que es una tradición, o sea, es como, bueno, Bram Stoker no partió por ahí, no es para nada, el Drácula de Bram Stoker no es para nada erótico, pero de ahí en adelante hay como un juego respecto a eso. Sí, o sea, es que en el surgimiento como de la figura del vampiro en lo que es la literatura gótica, siempre estuvo muy relacionado como con la idea del placer, incluso del homoerotismo también, porque el vampiro representaba a un monstruo como, por decirlo de alguna forma, anticatólico, entonces encarnaba estos valores como del deseo carnal y lo mundano. Y claro, tal vez Bram Stoker no lo explora tanto, pero sí una obra de una época, de más o menos los mismos años, estoy pensando en Carmila, claro, por ejemplo, sí tiene hartos tonos mucho más como sensuales y sexuales incluso. Entonces, claro, en esa línea la tradición se ha extendido y ha perdurado y se ha ido transformando hasta llegar a lo que es hoy día. Igual yo no sé si Hambre es propiamente tal un texto de vampiros, pero hay algo ahí, o sea, claro, porque no, hay un tema con el deseo y hay un tema con la sangre. claro. Y claro, quizás también el trabajo de ilustración que tiene el libro nos guía un poco a pensar en eso. Pero pensemos entonces en la otra tradición que está presente en Hambre, sin duda, y que tiene que ver con el relato homoerótico, ¿no? Que a mí me parece que es muy interesante también cuando en el relato el centro tiene que ver con el deseo y con la torpeza frente al deseo. Porque hay que decir que nuestro amigo Domingo se pierde. Es verdad. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero esta cosa de que se pone es tan fuerte el deseo que tiene que toma para tratar de como bajarlo, manejarlo, y eso por supuesto lo juega en contra. Claro, claro. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta tiene que ver con la situación en el relato homoerótico, que hay en esa tradición. ¿Cómo te instalas tú? Mira, la verdad de las cosas... Muchas gracias. La verdad de las cosas... pienso que el deseo es un tema central de la literatura homosexual, particularmente de aquella que es escrita por hombres. Y yo, previo a la escritura de Hambre, había estado haciendo una revisión de esa tradición como para conciliar ciertas cosas también en mi experiencia lectora y en mi experiencia como mediador y también como escritor. Y me topé con que eso era como un punto común, como esta idea del deseo y el conflicto con el deseo y lo que representa el deseo como tanto para la sociedad como para los individuos.
pienso que, por ejemplo, esta idea del deseo y el afecto era, tal vez en décadas del pasado, lo problemático era cómo era percibido ese deseo por la sociedad. Claro. Ahora a mí la pregunta que me interesa es cuando ya eso está más o menos resuelto, obviamente, no lo está. Depende en qué contexto, Depende pero en en qué algunos contexto. contextos pareciera que sí. Claro, y parece que en la narrativa general se entiende que sí. Entonces me interesa cuáles son las otras problemáticas que se sostienen. Y ahí pienso mucho en el trabajo, por ejemplo, de un escritor que estoy leyendo ahora, que es Dennis Cooper, que es un escritor gringo, que hace literatura de terror, literatura gore, muy sórdida, en verdad, me encanta. Y que trabaja a través como del deseo como una figura del terror, como de qué forma el sexo es lo terrorífico, de qué forma como que un hombre desea a otro implica un cierto nivel de violencia. Obviamente yo creo que Hambre es una versión como Soft. diluida y suavizada de eso, pero es una forma como de también hacer un ejercicio como medio, como sumarme a esa práctica, como sumarme a esa pregunta también. Ahora, es interesante porque cuando sacamos, lo conversábamos con Alberto Fugueta hace un tiempo, y sé que tú también lo entrevistaste por su último libro, sobre, en general, en Chile, y yo sé que está apareciendo una literatura juvenil a nivel mundial, en donde sí aparece mucho más la ternura, ¿cierto? En el espacio erótico, afectivo, entre el mundo homosexual, especialmente de varones, que hay mucha más representación que de mujeres, Claro. pero históricamente, y yo me acuerdo haber dirigí una tesis que analizábamos con mi alumno, saludos al Nicolás, analizábamos como alumno cine chileno con romance entre hombres, ¿Ya? y en todas y cada una de las películas que analizamos, y la analizamos casi todas las que había un castigo muy fuerte respecto a ese deseo. Claro. Entonces, en la trama estaba centrada en el castigo y en la sanción a ese deseo más que en el deseo mismo. ¿Tú crees que, y estamos hablando de películas de este siglo, o sea, básicamente los últimos 20 años, ¿no? Porque no había mucho antes tampoco. Ya. Pero, Celso, ¿tú crees que hoy día nos estamos moviendo de ahí, que quizás en la representación hay más diversidad, por lo menos? Sí, o sea, yo creo que hay diferentes lugares desde los que se está produciendo tanto contenido como media, como arte. Entonces también hay diferentes como formas de proponer estas narrativas. Yo creo, hace poco me hicieron una pregunta muy similar, que era como que qué opinaba yo de que la tradición de la literatura gay o como de la ficción gay tenga siempre como estos finales tristes, finales de Claro. castigo. Y creo que en cierta medida es un poco inevitable que sea así porque sigue un reflejo de la realidad Sí. también. Un poco lo que hablábamos hace un rato. Como Sigue siendo un tema. sigue siendo un tema, pese a que tal vez ya no sea la misma forma en la que era un tema en los 2000 o en que lo era como en los 90 o previamente a eso, pero sigue siendo un tema. Mucha gente sigue siendo como castigada de una u otra forma, como por no practicar la heterosexualidad. En esa medida igual yo encuentro bacán que existan obras que tal vez no siguen esa misma estrategia narrativa, como de culminar con un castigo, lo encuentro refrescante. No sé si son mis obras predilectas tampoco, no sé si es como lo que me gusta leer, pero están. Bueno, Y pero en están que Hambre están. el mundo es muy pequeño, digamos. Todo sucede en un departamento, Claro. gay friendly, diríamos, Claro. muy claramente. Entonces no es el tema. Acá el tema es que hace Domingo, que es el protagonista y a quien acompañamos con su deseo. Y es muy interesante también ver que en tan pocas páginas, digamos, porque es un relato cortito, pasamos del Domingo cazador, porque se levanta un chico así de la nada y va derecho y puras ganas, no sé si puro deseo, pero sí puras ganas, y manejas increíble la situación y dice, mira, winner, full, se lanzó. Pero luego, cuando llega el chico que a él le gusta, porque esto era como un mientras tanto, un entremés, cuando llega, se pone una torpeza, ¿no? Entonces también hablemos de cómo nos entorpece el deseo. Claro. Sí, siento que eso es como el gran meollo del texto, como al final cuando uno realmente quiere algo es cuando, o a alguien, es cuando realmente se presenta un problema para uno mismo. Como no está, bueno, es como la vida misma en verdad, Sí. como no es tan difícil jotearse a alguien que no te interesa tanto, pero cuando alguien de verdad te interesa, calculáis todos los movimientos que tienen de por medio, pues mucho más matemática la situación. Creo que eso está reflejado en el texto. Claro, y además en este caso, además te pones, te causas problemas tú mismo, sí, hay un ejercicio ahí como de auto boicot más o menos importante, Claro. porque claro, eso se toma una botella de whisky para entonarse y obviamente eso le causa más problemas. Ambos de lo que estamos conversando con Celsoy, acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile, ahí está la portada del libro para quienes nos están viendo en YouTube, si la quieren conseguir. Esto es de Imaginistas, además, y está
ilustrado por, estoy buscando quiénes son las ilustraciones, La portada es de Nacha Márquez y las ilustraciones son de Topo Panda. Topo Panda, que tiene unas ilustraciones muy bonitas. ¿Cómo no va a ser vampírico si tiene esa imagen? Hay imágenes ahí con colmillitos. Igual esa es la interpretación de sus ilustradores, que claro, ahora contribuye al producto que recibe la gente y la lectura que se hace. Topo Panda estuvo acá, ya tiene también un cuento, ¿no? Sí, o sea, Topo Panda es escritor y también hace ilustraciones. Tiene una editorial, de hecho. Creo que estuvo acá. A veces se me cruzan los cables, perdónenme. Ahora hablemos a propósito de eso, ¿no? También de este mundo en que tú te mueves como escritor y también como bookfluencer, que es una palabra que ha aparecido cada vez más porque antes era booktuber, a propósito de la gente que estaba en YouTube, ahora hay mucha gente en Instagram, en TikTok también, probablemente yo manejo más con la gente que está en Instagram, y a propósito de eso mismo les dejamos armada la invitación a propósito de bookfluencers, porque como les contamos cuando vino Soledad Barca, la directora de Biblioteca Nacional, organizamos en conjunto con Biblioteca Nacional un encuentro de bookfluencers con escritores y escritoras chilenas. Tuvimos una muy exitosa primera sesión a principios de este mes con Andrés Montero siendo entrevistado brillantemente por Albo Lecturas, por Joaquín. El próximo jueves, porque es el primer jueves de cada mes, va a estar Pluma de Mujer, Antonia Sepúlveda, además egresada de esta institución de periodismo, fue alumna mía la Antonia. ¿En serio? Sí. Conversando con Nona Fernández. En 5 de septiembre va a estar Kazleco hablando con Fran Solar, que está súper top con su última novela, que le ha ido muy, muy bien. Y el 3 de octubre va a estar Celsoy, nuestro invitado de hoy, conversando con Juan Pablo Sutherland. Hablemos un poco de qué te parece a ti también esos encuentros, ¿no? Y el cómo se mueve un bookfluencer desde las redes sociales a otros mundos. Igual en tu caso es un poco tramposo porque de todo este lote eres el único que eres además escritor. Claro, o sea, yo siento que en general cruzar la barrera de la digitalidad para una persona que construye una figura pública en Internet es medio complicado. Pienso que, bueno, estoy muy agradecido de tener esta oportunidad también. Me imagino que los chiquillos igual, pero no es un pero lo que quiero decir. Pero también siento que la colección de figuras posibles es escasa, ¿cachai? Entonces como... Creo que para el rubro en el que nos estamos moviendo tal vez no es tan difícil hacer esa transición, como desde lo digital a lo material, a lo presencial. Tiene que ver también con las sospechas, ¿no? Lo que a mí me pasó, yo organicé este ciclo, yo invité a los influencers y a los escritores, fue decir, ¿por qué estos mundos no están hablando? Porque, excepto tú probablemente y la Antonia, el resto no leía, yo sigo sus perfiles, ¿no? Estoy muy atenta a lo que están recomendando y la mayoría no lee escritores chilenos o el tipo de literatura que también se está produciendo en nuestro país, ¿no? Es como también industrialmente hay una propuesta que los llena, los invita a desayunos, a firmas con escritores y no sé qué, de literatura juvenil. Claro. Pero pareciera que también hay como un abismo, una pared ahí frente a, por ejemplo, la literatura chilena contemporánea. O sea, yo pienso que hay hartos puntos que tienen que ver con eso. De partida es que producir contenido en base a libros que ya han sido leídos en múltiples ocasiones por múltiples lectores es mucho más fácil que se haga viral, ¿cachai? Entonces, entre hacer un libro sobre, no sé, uno que me gustó mucho que leí hace poco, Ahora puedo nombrarte, por ejemplo, que lo publicó Verol, y hacer un video, sobre, no sé, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, la gente va a quedarse a ver el video sobre Crimen y Castigo porque lo que buscan las personas en Internet es la reconfirmación. Entonces, hacer un video, tanto como sea para promocionar o para conversar sobre un libro nuevo, implica un ejercicio igual más desafiante. Como cómo me craneo en ser la primera persona que va a poner este libro en la palestra de TikTok, ¿cachai? Como cómo voy a competir con, no sé, un video de un perrito que se tira a una piscina, ¿cachai? Como cómo voy a mantener la atención de una persona ahí. Que siento que, claro, pues es como un ejercicio que a mí me parece más bien dificultoso. Igual yo creo que, bueno, yo llevo muchos años haciendo contenido en Internet, y creo que la situación desde un principio hasta ahora ha cambiado bastante. Yo creo que ahora, particularmente distribuidoras como Big Sur, levantan instancias donde a los bookfluencers se les considera como parte del ecosistema literario, ¿cachai? Entonces, no sé, pues si van a hacer un desayuno con un autor, si van a hacer un... hablo de Big Sur, hay muchas otras, pero estoy hablando de Big Sur porque es la que se me viene a la cabeza. Big Sur que distribuye muchas editoriales chilenas y extranjeras también, claro, distribuye... Independientes. Sí. Claro. Bueno, el asunto con Big Sur es que organizan igual eventos como desayunos u onces, siempre me invitan, cuando puedo voy.
Pero el asunto es que ahora incluyen figuras como la mía o la de los chiquillos, como también parte de la gente que promociona los libros. Antes eso estaba reservado para los libreros solamente. Igual lo encuentro bacán, porque en el fondo participar de esa instancia lo puede motivar a uno así como, ya tal vez me puedo agarrar de este punto de conversación para subir un video, para hacer un contenido, etcétera, etcétera. Claro, porque es interesante, yo efectivamente creo que son parte importante hoy día, ¿no? Especialmente cuando tenemos unas crisis en medios de comunicación y hay cada vez menos espacios como este, en donde podemos invitar a un autor, ¿cierto? Y hablar latamente de su producción literaria. Como hay cada vez menos espacios en los medios de comunicación, las redes sociales empiezan a ocupar ese espacio recomendando y uno se pregunta ya, pero ¿de dónde están recomendando? ¿Cómo llegan a esos lugares? ¿Cuánto hay de marketing? ¿Cuánto hay de búsqueda real y entusiasmo? Por lo menos la gente que yo invité a este ciclo que estamos haciendo en Biblioteca Nacional, que se llama Libro Encuentro, son gente que a mí me pareció que efectivamente había una curiosidad real y una búsqueda y además una diversidad de gustos. Y por eso pueden hacer estas conversaciones tan interesantes. Hoy te va a tocar Juan Pablo Sutherland el 3 de octubre. ¿Cómo estamos para eso? Estoy emocionado. Estoy revisando igual algunos de sus libros. Tenía uno de los perros románticos en mi casa. Y bueno, tenía otro par, así que he estado revisándolo, leyéndome un par de entrevistas. Se te nota, creo que es ese, el de los perros románticos. No era ese, es otro. Ah, bueno, ok. Creo que es Nación Marica. Puede ser Nación Marica, sí. Ya, sí. Bueno, pero estaba revisando esos libros, como leyendo entrevistas. Hay tiempo todavía, el 3 de octubre. Hay tiempo, sí, hay caleta de tiempo. Bueno, pero ahora los dejamos invitados e invitadas a que el 1 de agosto, el próximo jueves, a las 5 de la tarde, Nona Fernández va a estar conversando con Antonia Sepúlveda, más conocida como Pluma de Mujer. A mí me encanta mi rol en eso porque yo presento y me echo para atrás. Y veo la conversación. Sí, me encanta. Sí, el video. Eso es. Y era como, esto es exactamente lo que tiene que pasar porque aquí que se luzcan los bookfluencers conversando con los autores y autoras. Entonces les dejamos la invitación. El 1 de agosto, Nona Fernández conversando con Pluma de Mujer. El 5 de septiembre, Fran Solar con Catleco. El 3 de octubre es el Zoe conversando con Juan Pablo Sutherland. 14 de noviembre, Libros Atenea, la Ceci va a estar conversando con Alejandro Zambra. ¡Qué lujo! Y viene Zambra desde México. Viene Zambra desde México, va a estar en Chile pocos días. Y lo agendamos. Por eso es el único jueves que no es el primer jueves del mes. Claro. Porque son los días que está Zambra en Chile. Y el 5 de diciembre cerramos con La Vieja del Lenguaje, con la Isabel, que es una genia. Síganla. Me encanta la Es hija. una genia. La Vieja del Lenguaje va a estar entrevistando a Alia Trabuco. Heavy. Pero mira el nivel. Me encanta, sí. Esa es la selección. Entonces, los primeros jueves de cada mes, excepto noviembre, porque ahí es Zambra, a las 5 de la tarde y también se transmite por las redes sociales de la Biblioteca Nacional. El 3 de octubre va a estar Celso conversando con Juan Pablo Sutherland. Pueden conseguir Hambre en las redes de Imaginistas y también en librerías. Muchas gracias, Celso, por venir. Gracias, Antonella. Lo pasé súper. Vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.